Nosotras somos Valeria, Seidi y Sofía y escogimos la Ruta Sur porque creemos que expone lugares que son muy bonitos, no son nuevos y pues porque ahorita ya estamos acostumbrados a que lo bonito tiene que ser nuevo, cuando en realidad hay muchas cosas que puede que no conozcamos y que rebasen lo interesante y lo bonito de lo actual. También porque creemos que mucha gente va, por ejemplo, a Coyoacán solo para cuestiones de pasar el rato con la familia o los amigos y no se preocupan más como en la historia que está detrás de eso. Creemos que los que vivimos en la Ciudad de México solo nos abocamos o nos enfocamos a lugares turísticos más conocidos, como el Castillo de Chapultepec, no sé, el zoológico, cosas así. Y no conocemos que lugares como Coyoacán tengan la misma influencia en el ámbito de la historia de nuestro país. Estamos en el centro de uno de los lugares más importantes del Distrito Federal durante el siglo XIX, Coyoacán. Aquí se planeó la llamada Conspiración de Coyoacán, que fue dirigida por el cura de San Mateo Churubusco, Manuel Altamirano. La conspiración se detuvo al iniciarse el movimiento de independencia en Dolores bajo el mando de Miguel Hidalgo. En 1847, durante la Guerra de Intervención estadounidense, Coyoacán volvió a distinguirse en acciones de guerra, ya que fue ahí donde se dio la batalla en el convento de Santa María de Churubusco, y poco después, al culminar el conflicto, la ejecución de soldados irlandeses que participaron. En 1824 se creó el Distrito Federal por decreto del Congreso Constituyente, pero Coyoacán no formaba parte de él, sino que era parte de la Tercera Prefectura. Fue hasta 1861, por decreto del presidente Benito Juárez, que Coyoacán pasó a ser una parte más del Distrito Federal. Estamos en el convento de Churubusco, el cual, en la época de la Guerra de la Intervención estadounidense en México, servía como base de operaciones para el ejército mexicano. Sin embargo, el 20 de agosto de 1847 se llevó a cabo aquí una de las batallas más importantes de esta guerra, conocida como la Batalla de Churubusco. El ejército norteamericano este día atacó el convento, y como pueden ver, sus bardas de piedra, que son altas, funcionaron como una buena defensa para los batallones mexicanos. Fue una lucha bastante intensa. Sin embargo, los defensores mexicanos dirigidos por los generales Manuel Rincón y Pedro Anaya estaban en gran desventaja, ya que el ejército norteamericano no sobrepasaban en número. Fue así como transcurrió el tiempo y las municiones de nuestro ejército se acabaron, y una explosión provocó que la reserva de pólvora quedara inservible, lo cual condujo a la victoria para la Fuerza Armada norteamericana. El general David E. Twiggs, al entrar al convento, pidió que se le entregara las municiones, y es en este momento cuando el general Anaya dice su frase famosa: "Si hubiera parque, no estaría usted aquí". Tras esta victoria estadounidense, la bandera de México fue reemplazada por la de Estados Unidos en el Palacio Nacional. Hoy en día este convento es el Museo Nacional de las Intervenciones. Estamos en la Plaza de San Ángel, en la cual les hablaré acerca del Batallón de San Patricio. Esta fue una unidad militar mexicana, formada principalmente por soldados estadounidenses de origen irlandés, que decidieron cambiarse de bando y unirse a las Fuerzas Armadas de México, en la Guerra de la Intervención estadounidense. Ellos se nombraron como el Santo Patrono de Irlanda, y uno de los motivos principales por los que se decidieron cambiar fue la religión, ya que en Estados Unidos los mandos militares no confiaban del todo en ellos y creían que estaban más cercanos a Roma que a Washington. Además, se sintieron identificados por la vez en que los ingleses agredieron su cultura y creencias. Cabe mencionar que el ejército de México les ofreció grandes tierras a los que abandonaran al ejército estadounidense y pelearan a favor de nuestra patria. Uno de los combates más importantes en los que estuvieron el batallón de San Patricio fue en la batalla de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, en el cual el ejército mexicano fue derrotado por el ejército estadounidense. Esto permitió que el ejército norteamericano capturara a los miembros del batallón de San Patricio, los cuales sufrieron unas duras consecuencias. Los que eran parte del ejército norteamericano antes de la declaración de la guerra fueron azotados y marcados en la cara con una D, significado de desertores,
de hierro ardiente. Los que se unieron después de la declaración de la guerra fueron ahorcados exactamente en el momento en que la bandera de Estados Unidos reemplazó a la bandera de México en el Palacio Nacional. Los que lograron sobrevivir exigieron al gobierno mexicano las tierras que les habían prometido. Como muestra de gratitud y reconocimiento al Batallón de San Patricio, hoy en día, en esta plaza de San Ángel existe una placa con sus nombres. Y cada año se hace una conmemoración, en los cuales el día 12 de septiembre y 17 de marzo se tocan gaitas en ese lugar en su honor. Chimalistac significa en náhuatl el lugar de los escudos blancos. Era una población pequeña de indígenas nobles con tierras comunales. En el siglo XIX empezó la urbanización y la modernización de la industria, haciendas y fábricas. Algunas fábricas empezaron a preocuparse por los trabajadores, por lo tanto, comenzaron a construir viviendas para los obreros. A pesar de esto, los trabajadores se quejaban constantemente de las condiciones de trabajo y sus horarios excesivos. También empezaron a construir plantas de energía y canalizaciones de agua que servían para San Ángel, Coyoacán y Tizapán. También empezaron las maquinarias de vapor y se mejoraron las fábricas, los materiales y transporte para poder tener una mejor producción. El 28 de noviembre de 2012 se consideró como patrimonio cultural debido a sus festejos, costumbres y tradiciones. Nuestra conclusión acerca de estos 4 lugares, los cuales mencionamos y dijimos algo sobre su historia, es que son muy importantes en nuestra historia de México y en cómo influyó en la sociedad y que hubieron eventos muy importantes que sucedieron ahí. Y también que son lugares que normalmente vemos como turísticos o para pasar un día, pero no nos damos cuenta que tienen una historia muchísimo más profunda detrás, y lo cual le da una importancia mucho mayor que a otros lugares que conocemos mayor popularmente. Así que te invitamos a visitarlo.